1500 años antes de que la era dorada de la reina Elizabeth I de Inglaterra iniciara, en el 50 a.C., Cleopatra ya le estaba demostrando al mundo civilizado que una mujer era capaz de gobernar con éxito una nación. Y aunque no hay duda de que Cleopatra ha sido una de las mujeres más exitosas y poderosas de la historia, mucho de lo que sabemos sobre la última gran reina del Nilo proviene de relatos dudosos que solo buscaban enaltecerla o difamarla. Gracias a sus icónicos romances con Julio César y Marco Antonio, la figura de Cleopatra ha sido retratada por Hollywood como una especie de irresistible femme fatale. Pero ella fue mucho más que una astuta seductora. Tanto se ha venido diciendo con el pasar de los siglos, que hoy varias de las cosas inventadas de Cleopatra suelen ser las más conocidas. Pero esto no significa que muchos hechos confirmados puedan llegar a ser sorprendentes y a veces extraños. Por eso hoy veremos 15 extraños datos sobre Cleopatra que seguramente no sabías. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. No era realmente egipcia. Puede que te parezca extraña la idea de que la última reina de Egipto no fuese realmente egipcia, pero es más fácil de entender de lo que parece. Cleopatra pertenecía a la dinastía tolemaica, fundada en el 305 a.C. por el griego Ptolomeo I, quien fue leal compañero y general del mítico Alejandro Magno. Egipto formaba parte del antiguo imperio de Alejandro. Luego de su muerte, el extenso imperio se fragmentó. Ptolomeo logró hacerse con el control de Egipto, asimiló algunos de los aspectos de la cultura egipcia y gobernó como faraón hasta su muerte, convirtiéndolo en un reino helenístico y a su capital Alejandría en un centro de la cultura griega. Aunque Cleopatra nació en territorio egipcio, durante su niñez estuvo más en sintonía con la cultura griega y macedónica que con la egipcia. Pero a diferencia del resto de su familia, la joven reina terminó adoptando muchas de las antiguas costumbres de Egipto, además de que fue la primera y única gobernante de la dinastía tolemaica en aprender a hablar el idioma egipcio. Número 2. Aunque su ascendencia era griega, no hay certeza de que haya sido 100% helénica. Ya mencionamos que toda la familia de Cleopatra desciende del general greco-macedonio Ptolomeo, pero tuvieron que pasar al menos 250 años para el nacimiento de Cleopatra y de decenas de generaciones, incluyendo todos esos posibles enredos amorosos tan comunes en la vida de palacio. Durante esa época, la población de Egipto, incluyendo a Alejandría, albergaba a personas de variadas etnias, por lo que es probable que la herencia griega de Cleopatra se hubiese mezclado antes de que ella naciera, con lo que no podemos estar seguros de su verdadera identidad racial. Número 3. Su nombre no era único. Cuando pensamos en Cleopatra, es casi seguro que solo una reina pase por nuestra mente. Sin embargo, esto está muy lejos de la realidad. La Cleopatra que todos conocemos tuvo por nombre Cleopatra VII Tea Filopator, por lo que en realidad sería la séptima mujer de la dinastía tolemaica en llevar ese característico nombre proveniente del griego antiguo, el cual podemos traducir como gloria de su padre. Número 4. Siempre buscaba realizar una entrada dramática. Con tal de reforzar su estatus y ganarse a posibles aliados, Cleopatra a menudo utilizaba trajes finos y elaborados para mostrarlos en planificadas entradas dramáticas. Siempre que se presentaba, lo hacía con gran elegancia, buscando dejar una fuerte impresión en quien la mirara. Mientras se encontraba luchando con su hermano por el trono de Egipto en el año 48 a.C., aprovechó la visita que hizo Julio César al palacio de Alejandría. Se envolvió a sí misma en una alfombra y con ayuda de sus sirvientes se metió a escondidas en los aposentos ocupados por el romano. Julio César quedó encantado con la aparición de la joven reina. Lo cautivó tanto que se convirtió en su aliado político y posteriormente en su amante. 7 años después, la seductora emperatriz se presentaría de forma similar con Marco Antonio, cuando pidió encontrarse con él antes de que partiera a Tarso. Cuenta la historia que Cleopatra llegó en una barca dorada adornada de velas púrpuras y remos de plata. La reina faraón estaba vestida como la diosa Venus y se mantenía acostada bajo un dosel, mientras sirvientes vestidos como Cupido la abanicaban y quemaban incienso de olor dulce. Marco Antonio quedó encantado cuando la vio, y no pasaría mucho tiempo para que se divorciara de su esposa romana y se casara con Cleopatra un par de años más tarde.
Número 5. Cleopatra vivía en Roma cuando Julio César fue asesinado. Tanto Cleopatra como el hijo que tuvo con Julio César, Cesarión, habían estado viviendo en un palacio propio justo al otro lado del río Tíber, donde se encontraba la casa de Julio César. El famoso romance causaba gran escándalo en Roma. Julio César acababa de convertirse en el hombre más poderoso de Roma, por lo que resultaba insoportable para los romanos que el hijo que tuvo con la reina Faraón como su heredero pudiese eventualmente querer gobernar a Roma. El desprecio se hacía mayor cuando se evidenciaba que Julio César dejaba de lado a su esposa Calpurnia, una romana de noble cuna, para ir a los brazos de su amante Cleopatra. Tras la muerte de Julio César, en el 44 a.C., Cleopatra y su hijo tuvieron que irse de Roma para no regresar jamás. Número 6. Se deshizo de todos sus hermanos. En Egipto era costumbre ancestral que los faraones gobernaran en pareja. Cleopatra gobernó junto a su padre Ptolomeo XII por un corto tiempo hasta que murió en el 51 a.C. En su testamento, Ptolomeo XII decretó que Cleopatra debía casarse con su hermano de 11 años, Ptolomeo XIII, y gobernar en conjunto. Sin embargo, la guerra entre ambos hermanos se desató al poco tiempo. Cleopatra fue destronada y obligada a exiliarse en Siria. 3 años después, gracias a la intervención de Julio César, Cleopatra fue restablecida como reina. Ptolomeo XIII nunca estuvo de acuerdo con la decisión de gobernar junto a su hermana, por lo que tiempo después se alzaría nuevamente en armas. Julio César, aliado y amante de Cleopatra, organizó un ejército y finalmente derrotó a Ptolomeo en la batalla del río Nilo, donde se ahogó cuando intentaba escapar. Se podría decir que Cleopatra fue parcialmente responsable de la muerte de ese hermano. Pero la historia no acaba allí, debido a que todo regente debe tener corregente. Cleopatra tuvo que casarse con su otro hermano, Ptolomeo XIV. Cuando Julio César fue asesinado en Roma, Cleopatra se dio cuenta de que su hijo Cesarión no sería tomado en cuenta y que sus vidas corrían peligro estando en Roma, por lo que regresó a Egipto. No pasó mucho tiempo para que su hermano corregente muriese en circunstancias misteriosas, posiblemente envenenado. Luego instigó a Marco Antonio para que ordenara la ejecución de su hermana Arsinoe IV, quien se había puesto del lado de Ptolomeo XIII durante la guerra civil familiar años atrás, y que en un momento se había declarado reina. Con ello, Cleopatra y su hijo eran los únicos Ptolomeos que quedaban. Número 7. Sus extrañas rutinas anti-envejecimiento. Cleopatra no toleraba la idea de tener que envejecer, y siendo la reina, podía darse el lujo de seguir regímenes costosos de belleza. El tratamiento favorito de la reina era algo peculiar. Según se cuenta, consistía en un baño que requería de una tina y 700 burras lactantes. Al principio, esto puede sonar como una tontería inventada por ella misma para mantener ocupados a sus sirvientes, pero bañarse en leche de burra en realidad no era algo tan descabellado. Actualmente, la leche de burra se usa en productos de belleza. Número 8. Su supuesta belleza es un mito. En casi todas las representaciones modernas de Cleopatra, se nos quiere vender la idea de que era increíblemente atractiva. Pero el hecho de que los historiadores antiguos hablaran poco o nada sobre su apariencia parece más bien sugerirnos que no era tan exageradamente hermosa como nos quieren hacer ver. En febrero del año 2007, se desenterró una moneda con un retrato de Cleopatra, que parece confirmar que la reina egipcia tenía un aspecto bastante corriente, y en los escritos del historiador Plutarco se hizo la siguiente observación sobre ella. Su belleza real no era tan notable como para que nadie pudiera compararse con ella, pero el contacto de su presencia era irresistible. Tal parece que el intelecto, ingenio, encanto y dulzura en los tonos de su voz era lo que verdaderamente la hacían irresistible. Número 9. Su inteligencia era su mayor virtud. Cleopatra no solo era una diplomática astuta, también poseía amplios conocimientos en matemática, medicina, alquimia, economía, historia, geografía, entre otras áreas del saber. Además del griego, hablaba los idiomas de la mayoría de los pueblos vecinos, incluidos los árabes, judíos, partos, sirios, etíopes, medos y trogloditas. También fue el único miembro de la dinastía tolemaica que se dispuso a aprender sobre la cultura egipcia. Los gobernantes ptolomeos anteriores nunca mostraron demasiado interés en la cultura o religión egipcia.
y generalmente vivían recluidos en la ciudad de Alejandría, que era una especie de pequeña Grecia en el antiguo Egipto. Cleopatra podía hablar el copto nativo y también era capaz de leer jeroglíficos. Además, se representaba a sí misma como una egipcia, solía vestir con trajes tradicionales y asistía a festivales y ceremonias egipcias. Era toda una experta en las relaciones públicas. El pueblo la proclamaba patriota y se convirtió en una líder popular amada entre los ciudadanos egipcios, a pesar de que no descendía de ningún verdadero faraón egipcio. Cleopatra, a diferencia de sus predecesores, reconocía el valor de apelar a la identidad cultural de las personas que gobernaba, lo cual es una idea bastante evolucionada, incluso para los estándares políticos modernos. Número 10. Convenció a Egipto de que era la reencarnación de la diosa Isis. La mayoría de los gobernantes antiguos se veían a sí mismos como divinos, incluso como dioses reencarnados. Para Cleopatra, todo el asunto del gobernante divino era una actitud ególatra y una estrategia de relaciones públicas. Según la erudita Elizabeth A. McKay, Cleopatra solía denominarse a sí misma como la nueva Isis y les decía a sus súbditos que ella era la reencarnación de la diosa. Marco Antonio, por otro lado, para no desentonar con su amada, también afirmaba ser la encarnación de Osiris en la tierra. Número 11. Ella y Marco Antonio crearon un club de bebedores. La relación de Cleopatra y Marco Antonio era de mutuo beneficio. Él la ayudaba a mantener a Roma fuera de Egipto, mientras que ella le daba total acceso a los recursos de su reino. Sin embargo, más que una relación de orden político, parece que de verdad se amaban. En el invierno del 41 o 40 a.C., fundaron su propio club de bebedores llamado Hígados Inimitables, oficialmente dedicado a honrar a Dionisio, el dios del vino. Esto solo era una excusa para que los amantes organizaran fiestas nocturnas, borracheras y elaboradas competencias. Todas esas noches de embriaguez, Marco Antonio y Cleopatra vagaban por la ciudad de Alejandría y les jugaban bromas a los ciudadanos comunes, en un acto posiblemente muy vergonzoso. Número 12. Era dueña de una fábrica de perfumes. Aunque Cleopatra estaba interesada en la alquimia, también entendía un poco de verdadera ciencia química. La reina usaba fragancias no solo como simple cosmético, también como herramienta de persuasión. Era dueña de una fábrica de perfumes, lo que parece un trabajo secundario bastante extraño para una reina. Incluso, hay indicios de que registró sus recetas de perfumes en un libro llamado Genesiarum Libri, que lamentablemente se perdió durante el incendio de la biblioteca de Alejandría. Las ruinas de la fábrica de perfumes de Cleopatra se encuentran junto al Mar Muerto, cerca de En Gedi, y se han encontrado pruebas de que también funcionaba como una especie de spa primitivo. Número 13. Gastó el equivalente moderno de $20 millones en un cóctel. Cleopatra no estaba preocupada por desperdiciar su dinero, pero cuando de probar algo se trataba, no escatimaba en costos. Cuenta la historia que una vez le apostó a Marco Antonio que era capaz de gastar 10 millones de sestercios en una sola comida, monto que equivale entre 10 y 20 millones de dólares actuales. Para ello hizo que sus sirvientes le trajeran una taza de vinagre. Se quitó uno de sus aretes, le retiró la perla y la dejó caer en el vinagre. Vio cómo se disolvía y una vez disuelta, se bebió la taza de vinagre, demostrando así que haría casi cualquier cosa con tal de ganar una apuesta. El escritor romano Plinio el Viejo relata que esa perla era la más grande de toda la historia y una obra de la naturaleza verdaderamente única. Los historiadores modernos eran más escépticos con el relato, hasta que finalmente se decidió probar la teoría con vinagre y una perla real. La prueba confirmó que el vinagre, de hecho, es capaz de disolver el carbonato de calcio que conforma la perla, pero probablemente habría tomado poco más de un día para que lo hiciera en su totalidad. Número 14. Las circunstancias de su muerte nunca han sido claras. Tanto Cleopatra como Marco Antonio se suicidaron en el año 30 a.C., luego de perder una batalla naval en la que lucharon contra las fuerzas de Octavio, sucesor oficial de Julio César. Parece estar claro que Marco Antonio se apuñaló a sí mismo en el estómago. Sin embargo, ¿cómo se suicidó Cleopatra? Es un tema polémico que aún no se logra esclarecer. Algunos historiadores presumen que provocó a una víbora o cobra egipcia para que le mordiese el brazo, pero otros difieren y argumentan que Cleopatra ocultaba un veneno mortífero en uno de sus peines. Muchos otros estudiosos sospechan que usó un alfiler impregnado de alguna fuerte toxina. Número 15. Su legado
fue víctima de difamación. A pesar de todo, Cleopatra tenía buenas intenciones para la nación que gobernaba. Ella de verdad deseaba que Egipto siguiera manteniéndose como un estado independiente. La mayor parte de lo que hizo fue con ese fin. Infortunadamente, sus sueños de un Egipto libre murieron con ella, ya que poco después de su suicidio, Octavio tomó el control de Egipto, convirtiéndolo en una provincia de Roma, finalizando con ello el reinado de faraones y convirtiendo a Cleopatra en la última faraón de Egipto. Pasó un tiempo antes de que Cleopatra fuera recordada con cariño por cualquiera que no fuera de su propia gente, de que los romanos emprendieron una campaña de difamación, pintándola como una ramera y practicante de brujería para poner a hombres poderosos bajo su control. Incluso, un par de cientos de años después, los poetas la seguían recordando como la vergüenza de Egipto o la perdición de Roma. Sin embargo, el tiempo al final se encargó de hacerla célebre y de colocarla a la par de otros hombres y mujeres influyentes de la historia de la humanidad. Cleopatra fue una mujer de retos, de clase y peripecia. Eso le hizo hacer cosas fuera de lo común para cualquier mujer. Incluso, su muerte la destacó al convertirla en la última faraón de Egipto.